Germán Bauché, que es el defensor de Lomas de Zamora, defensor general. Está Diana Márquez, que hoy se presentó como secretaria de una cooperativa de presos, y Eleonora Avilés, que es una de las que viene traccionando en la provincia de Santa Fe con esto de justicia restaurativa. ¿Hay otra forma? Los escuchamos. Sí, seguro que hay otra forma. Y por ahí lo primero que habría que analizar es por qué llegamos a esta forma, ¿no? Convencidos que el sistema penal en general, el servicio de justicia como se viene dando y las penas privativas de la libertad no cumplen los objetivos teóricos que plantearon hace muchísimos años. Seguramente que el delito es causa pero también efecto de un modelo de sociedad que cada vez se tensa más, que cada vez le importa menos la salud o el cuidado del prójimo, y por eso suceden estos hechos desde lo más chiquito de quitarle algo al otro hasta no importarle la vida de otras personas, o al contrario, ¿no? Vivir a costillas de la vida de otra persona, ¿no? O negociar con la vida de otra persona. Esto es por un lado. Entonces nosotros pensamos que se necesitan procesos de pacificación verdadera, procesos de armonización de la sociedad, y procesos que tienen que ver con buscar soluciones consensuadas, dialogadas, y que propongan concretamente que podemos vivir todos en la misma sociedad, armar comunidades, ¿no? Diana hablaba de respetar el dolor de la víctima, porque eso es algo que no se puede soslayar. El dolor, la bronca, la impotencia, ¿cómo se hace para dialogar? Como planteaba Germán, ¿no? En este contexto hay que dejar pasar un tiempo. Mira, primero quiero decir que soy la coordinadora de una asociación de víctimas, por eso esa dicotomía con también ser la secretaria de una cooperativa de presos, que en general, como vemos el mundo binario, lo vemos como una dicotomía, pero yo lo veo como una integración, que es parte de la idea de la convivencia y de la construcción de convivencia. Lo que vos decís es cierto, las víctimas tenemos derecho a estar enojadas en algún momento, a sentirnos vulnerables, a sentir miedo, y bueno, eso hay que aceptarlo también, pero a partir de eso no se pueden hacer políticas públicas, eso también hay que dejarlo claro, porque muchas veces una víctima hasta hace un ratito ha ido a hacer la compra, cuando vuelve le pasa algo horrible y a las 2 horas le preguntamos si está de acuerdo con tal ley o con cual otra. Eso realmente es irracional. Entonces me parece que podemos aceptar, sí, claramente que la víctima sienta lo que sienta y es válido, pero también tenemos que darnos cuenta que cuando la víctima pide justicia es porque no está creyendo en el sistema de justicia. Porque como vos decís, las personas van presas y la víctima sigue pidiendo justicia. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo, de darnos cuenta que tenemos que tener una justicia creíble y que podemos hacer otro tipo de justicia que probablemente aporta a la víctima mucho más y mucho más de calidad, que es como, por ejemplo, darle verdad, escucharla, entenderla, o sea, que deje de ser un testigo de lujo, porque muchas veces la víctima solo es un testigo de lujo y eso no le aporta nada a la víctima. Y entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que atrás de los expedientes hay seres humanos. Y esos seres humanos tienen que ser escuchados y tienen que ser receptados. La justicia restaurativa tiene esa capacidad y esa posibilidad. Por eso nosotros estamos pensando en la justicia restaurativa, que pensaríamos hasta en una cultura restaurativa. Resumime en 2 conceptos, justicia restaurativa. Responsabilización, bueno, un concepto, sí. y recuperación, reparación de los vínculos sociales e individuales. ¿Cómo se repara, Leonora? En esto de la pregunta de la reparación, mientras estaba escuchando, decía, bueno, la reparación es la reparación de uno, es la reparación de la sociedad, es la reparación de vínculos, pero en esto de lo restaurativo creo que nos trae algo que nos puede sacar como de este laberinto en el que ustedes planteaban recién. Bueno, ¿qué pasa con esta alta conflictividad en Santa Fe, con el tema de las cárceles, con este pensamiento binario? Pensar lo restaurativo para las nuevas generaciones es pensar en el modelo de sociedad que nosotros queremos tener. Cuando nosotros podemos pensar en la práctica restaurativa, en esa reparación que va más allá del concepto de lo material,
que incluye las necesidades de las personas que están involucradas en esa situación conflictiva o en ese delito, en la palabra de la víctima, que deja de ser un testigo de lujo, empezamos a tener una política pública de conciencia en donde podemos cortar una cadena de delitos en donde a los 30 años son profesionales del delito. Sí, ese es el problema. Ahora, ¿podés trabajar cuando, por ejemplo, en Santa Fe tenés un 40% de superpoblación carcelaria? Y el trabajo se debe trabajar. hacer en la niñez, en la adolescencia, en lo que denominamos los menores no punibles desde el derecho, Sí. que son los menores de 16 años, en donde hoy no hay ninguna respuesta, porque la respuesta de la exclusión no es únicamente la exclusión del sistema judicial, es también la exclusión de la escuela, es la exclusión del barrio, es la exclusión social. En ese punto, donde se comete este primer ilícito, pensar en lo restaurativo es pensar en una persona que está integrada dentro de una sociedad y que no va a seguir por este camino, que puede tener una nueva posibilidad. Lo mismo que se viene diciendo en Santa Fe en relación a los menores punibles entre 16 y 18 años, Sí. para que después no pasen al sistema de mayores, de adultos. Sí, el Código Penal Juvenil. El Código Penal Juvenil. Sí. Ahora, el problema es, digamos, cómo hacerlo. Porque uno, por lo menos en mi criterio, yo no lo veo en la agenda política este tema. Sí, bueno, eso es uno de los temas que hemos planteado en los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Sí. Es justamente proponer a los distintos niveles del Estado que fijen como políticas públicas los procesos restaurativos, ¿no? Los derechos que tienen las personas de autocomponer sus conflictos. Y que asuman de una vez por todas que si vos tenés penales que producen personas que vuelven a cometer hechos y tenés el 85% de reincidencia, estamos frente a un fracaso del sistema. Fracaso del sistema y una violación de la Constitución Nacional. Por también. supuesto. Y además, la víctima pide lo único que conoce que puede pedir, porque nadie le informó y nadie le preguntó qué necesidades tiene y de qué manera o qué otra cosa puede satisfacer sus necesidades. Y esto es lo que hacemos proceso restaurativo. Esta mañana, una docente de la Universidad de Querétaro, sorpresivamente, Guillermo, Sí. decía en dónde empieza la escalada de la violencia y dónde se puede prevenir. En los conflictos barriales, distritales. Dijo que uno de los elementos de ese problema allí en Querétaro era el estacionamiento, que después estaban en los conflictos con los vecinos, que después iba escalando hacia otras cuestiones. Dice, si nosotros trabajamos en la faceta educativa, el llegar al conflicto penal puede ser evitable. ¿Es así? Yo creo que siempre que uno entregue herramientas para gestionar los conflictos y para solucionar los conflictos, cuanto antes las entregue a esas herramientas, y se van a evitar los conflictos. Cuando vos en la escuela das herramientas a los niños, a las niñas, para solucionar sus conflictos, y les estás dando un poco un tesoro de cómo manejar sus impulsos, su violencia, su agresividad, y también pensar que muchas veces están rotos algunos entramados familiares. Y entonces, bueno, la familia entrega a la escuela un montón de expectativas, y creo que entre las expectativas que le deben ser devueltas a las familias es que los niños salgan con ese tipo de herramientas, sin lugar a dudas. Ahí tenés un punto central. ¿Dónde se ponen los recursos? Es otro punto central. Sí. Para solucionar y para pensar una política pública. En los barrios más carecientes de Santa Fe, el 80% no termina la secundaria, por ejemplo, ¿no? Y segundo, una pregunta, ¿en cuánto incide, porque ustedes vienen planteando con mucha certeza el tema de la pacificación y el tema de recuperar determinados lazos, ¿no? Pero, ¿en cuánto incide la violencia política verbal que vive el país desde el poder hacia abajo? Y en algunos sectores incide mucho. Sí. En algunos sectores incide mucho. En otros incide menos porque ya con la violencia que viven en los barrios, con la violencia que viven en la familia, sí, el discurso desde el poder está de más. Ya no se necesita pero en algunos niveles sí, claro, porque es la forma de relacionarnos.
los procesos restaurativos, las prácticas restaurativas plantean otra forma de relacionarnos, otra forma de resolver los conflictos y de aprender esas cuestiones desde la primera edad de los jóvenes nuestros, de los chicos nuestros. Yo pienso, perdón, sí, pero sí. cuando toda la violencia que uno recibe desde la mañana hasta la noche, no es gratuita, nos pasa por adentro de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza. No, eso no es que nosotros tenemos un escudo de repeler violencias, no, las asumimos y después las actuamos. Digamos, Guillermo, que los Darío. tres, tanto Eleonora, Germán como Diana, son partes de una diplomatura que tiene todo un recorrido presencial aquí en Santa Fe y bueno, que en estas semanas están presentando los trabajos finales, ¿no? Sí. Estamos presentando los trabajos finales, sí. Una diplomatura que se sigue sosteniendo en el tiempo, que ya es la cuarta vez que lo dictamos desde la Universidad Católica de Salta, que este año ha tenido la característica de sumar fiscales y defensores públicos de todo el país, y eso tiene una riqueza muy grande porque estamos formando y capacitando operadores directos de los sistemas judiciales de las provincias. Nos quedaríamos hablando horas, Sí. ¿no? Porque es un tema sumamente interesante. Me queda algo pendiente, pero a lo mejor en el próximo programa, ¿no? Pero ¿qué papel jugamos nosotros, los medios, cuando de la violencia se hace un show, ¿no? Sí, es cierto. A mí me parece que los medios tienen un rol fundamental y así como podemos hacer un show de la violencia, podemos hacer el contra show, Sí. que no sea de la violencia. Bueno, Quiero agregar robarles un minuto más, ¿no? Y responder con estadística a la estadística que vos nos propusiste. sí. Nosotros tenemos en Lomas de Zamora un servicio de justicia restaurativa del joven en conflicto con la ley penal. Y tenemos las siguientes estadísticas. Los jóvenes que pasan por el servicio de justicia ordinario, ¿sí?, del joven en conflicto con la ley penal, tienen un nivel de reincidencia del 60 al 70%. Los que pasan por el servicio de justicia restaurativa del Ministerio Público de Lomas de Zamora tienen un nivel de reincidencia entre el 8 y el 9%. Bueno. O sea, hemos logrado bajar en un nivel muy, muy importante la reiterancia a nuestros jóvenes. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por estar aquí, ¿eh?